Perla y Evaristo huyeron hace 5 años después del incendio en la casa, donde murieron su madre y sus hermanas. Viajaron por mucho tiempo, cambiando de pueblo cada vez que alguien preguntaba demasiado sobre su procedencia. A pesar del mal que los aquejaba, eran felices a su manera, y sus ganas de salir adelante era tal que ignoraban situaciones peligrosas con tal de salir. Como cuando ignoraron las advertencias de viajar de noche por el camino, donde la gente de los alrededores nunca cruzaba, pues decían que en ese sitio los muertos pedían caridad. Un día, su viaje terminó. Perla estaba embarazada y seguir viajando no era opción para ella y para la criatura que venía en camino. Además, para su suerte, al fin encontraron un lugar lo suficientemente lejos y tranquilo. San Jerónimo de los Llanos, un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecían los mapas. Evaristo construyó una casa de adobe con techo de teja en las afueras del pueblo. Las mañanas olían a leña quemada y a tierra mojada, y las noches se iluminaban con velas de cebo que Perla elaboraba ella misma. Todo cambió una madrugada, que Evaristo encontró a Perla en el cobertizo, arrodillada frente al cadáver aún caliente de una de sus gallinas. Había arrancado las plumas a puñados y mordisqueaba la carne cruda del pecho del animal. La sangre le escurría entre los dedos, pegándose bajo sus uñas, que parecían más largas y afiladas que el día anterior. «¿Perla?», llamó Evaristo, encendiendo la lámpara de aceite. Ella alzó la cara lentamente. Su boca estaba manchada por completo, pero lo peor eran sus ojos. Las pupilas se habían expandido hasta cubrir casi todo el iris, negras como pozos sin fondo. «Tengo hambre», dijo, con una voz que no era del todo suya. Evaristo revisó el gallinero. Faltaban 3 gallinas. Sabía que algo con su esposa estaba mal, así que la llevó a recostarse, mientras ella insistía en que necesitaba seguir comiendo. La partera del pueblo, una mujer anciana llamada Doña Cuca, se negó a examinar a Perla después de mirarle los ojos. «Esa no es hambre de embarazada», murmuró, haciendo la señal de la cruz. «Lo que lleva dentro quiere alimentarse». Evaristo no quiso creerle, hasta que una noche despertó y la cama estaba vacía. Encontró a Perla en el corral, agachada sobre el cuerpo aún caliente de uno de los destetes de la lechona. Había acabado con la madre y sus crías. «No lo recuerdo», dijo Perla después, llorando, mientras Evaristo la lavaba. «Soñé que mi madre me llamaba desde el huerto». Al día siguiente, aparecieron las primeras flores. Rosas rojas como sangre seca brotaron de la noche a la mañana alrededor de la casa. Evaristo los arrancó de raíz, pero la mañana siguiente habían vuelto a crecer, más grandes y con un olor que atraía moscas verdes. Perla comenzó a tener pesadillas. En ellos, su madre refugio caminaba por un campo de rosas, con el vestido negro chamuscado y la piel cubierta de tierra. «Te hizo un regalo», le decía, mientras le acariciaba el vientre. «Te di lo que siempre quisiste, una familia». Pero, ¿saben? La mañana que Evaristo encontró a Perla hablando sola frente al espejo, supo que algo estaba muy mal. «¿Con quién hablas?», preguntó, acercándose con cuidado. Perla giró hacia él con una sonrisa que no le pertenecía. «Con mi hija», respondió. «Dice que pronto podrá abrazarme». Evaristo miró al espejo. Solo reflejaba a Perla y al mismo. Pero cuando pasó la mano por la superficie,
notó algo extraño. El vidrio estaba tibio, como si alguien del otro lado hubiera estado apoyando la frente contra él. Pero bueno, los días pasaron y Perla no mejoraba. Su embarazo avanzaba, pero su condición empeoraba. Evaristo había escondido todos los cuchillos después de encontrarla devorando carne cruda en el corral. Las gallinas se quedaban picoteando nerviosas, como si presintieran lo que venía. Y esa noche, mientras se preparaban para dormir, un sonido heló la sangre en sus venas. Un llanto infantil, claro y lastimero, provenía del exterior. Evaristo tomó la lámpara de aceite y salió con cautela, el machete en la otra mano. Bajo el viejo mezquite, una figura pequeña se balanceaba en la rama más baja. Parecía una niña no mayor de 6 años, con un vestido blanco demasiado limpio para estar en medio del bosque. «¿Niña?», llamó Evaristo, acercándose. «¿Estás perdida?». El llanto cesó de golpe. La criatura alzó el rostro lentamente, y Evaristo vio entonces lo que realmente estaba sentado en el árbol. La piel se le pegó a los huesos cuando aquella cosa comenzó a reír, una risa que no correspondía a su tamaño. El vestido no era blanco, era chamuscado y cubierto de tierra. Las manos que se aferraban a la rama mostraban huesos descarnados donde debería haber carne. «¡Evaristo!», gritó Perla desde la ventana, su voz cargada de terror primitivo. «No es una niña». Evaristo retrocedió, tropezando con sus propios pies. Corrió hacia la casa, mientras esa risa grotesca resonaba a sus espaldas. Dentro, Perla lloraba arrinconada contra la pared. «Era ella», jadeó. «Mi madre viene por mí». Evaristo quiso calmarla, pero sus propias manos temblaban. Revisó cada ventana, asegurando los postigos. Esa noche durmieron con el machete entre los dos. A las 2 de la madrugada, un golpe seco los despertó. Algo había golpeado la puerta principal. Evaristo acechó desde la rendija de la puerta, pero solo encontró silencio y oscuridad. Al amanecer, las huellas aparecieron. Eran pisadas humanas, pero como ninguna que Evaristo hubiera visto. El pie izquierdo mostraba una forma completa, aunque demasiado alargada. El derecho revelaba solo los huesos, y las marcas de los huesos de los dedos, claramente visibles en la tierra húmeda, como si la carne se hubiera podrido en ese lado. Las huellas rodeaban la casa, deteniéndose frente a cada ventana antes de perderse hacia el pozo. Doña Cuca llegó al mediodía, arrastrada por su nieto adolescente. La anciana entró temblando al cuarto donde Perla yacía, su vientre moviéndose de una forma antinatural bajo la manta. «No es el niño lo que se mueve ahí», murmuró la partera, haciendo la señal de la cruz. «Son otras manos». Cuando roció agua bendita sobre el abdomen de Perla, el grito que salió de su boca hizo volar los vidrios de la ventana. La voz que emergió entonces no era la de su esposa, sino una voz áspera, quemada por el tiempo y el odio. «Ingrata, así recibes a tu madre después de todo lo que hice por ti». El nieto de Doña Cuca salió corriendo. La anciana se quedó, sus labios moviéndose en silencio, mientras sus dedos aferraban el rosario. Pero a la primera oportunidad huyó para no volver nunca más. Esa noche, mientras cuidaba de su esposa quien dormía,
Evaristo notó algo nuevo. En el espejo donde Perla hablaba con su hija, la superficie ahora mostraba reflejos que no correspondían a nada en la habitación. El viento traía a veces ese llanto infantil desde el mezquite, mezclado ahora con un susurro que solo Perla parecía entender. Evaristo sabía que no podía quedarse mucho tiempo allí, pero también sabía, con una certeza que le helaba el alma, que eso que los esperaba afuera no se iría fácilmente. Marcharse del sitio no era tan fácil como parecía, pues en el estado en que se encontraba Perla, en cualquier momento podría dar a luz, y un viaje tan largo podría ser fatal, tanto como para ella, como para la criatura que venía en camino. Eso sí, las de noches se volvieron insoportables. El llanto de esa falsa niña resonaba cada atardecer desde el mezquite, seguido por aquella risa que lava la sangre. Evaristo ya no salía a investigar. Sabía lo que encontraría. Ese vestido chamuscado, esos huesos al descubierto, donde debería haber carne. Y bien, la mañana que encontraron gusanos por montones, brotando entre las grietas del piso de tierra, decidieron buscar ayuda. El padre Mateo había llegado apenas unos meses antes al pueblo vecino. Un hombre joven, con una fe creciente, moldeada más por libros que por experiencias reales. No tardó en ganarse la confianza de los feligreses por su entusiasmo y su carácter amable, aunque, en más de una ocasión, su actitud despectiva hacia las creencias locales causó molestia. No deben escuchar cuentos de brujas ni andar temiendo fantasmas, decía. El diablo no anda por los caminos. Está en la mentira, en el pecado, en el abandono de Dios. Nada más. Doña Cuca fue quien lo convenció de visitar a Perla. Al principio, el padre Mateo se negó, molesto por lo que consideraba una pérdida de tiempo, pero accedió cuando la anciana, con su voz cascada, le dijo que, si no la veía con sus propios ojos, entonces que no volviera a opinar. No es la enfermedad lo que habita en esa mujer, le advirtió. Y si usted de verdad es siervo de Dios, sabrá reconocerlo. Evaristo no estaba convencido de dejar entrar a un cura que ni conocía bien, ni confiaba en lo que estaba pasando. Pero esa mañana, Perla había despertado con marcas en el abdomen, como si algo desde adentro hubiera rasgado su piel. La sangre se le había secado en líneas paralelas y sus ojos seguían oscuros. Así que aceptó, por desesperación. El encuentro ocurrió en la habitación. Perla estaba sentada en la cama, con las cortinas corridas y el cuarto en penumbra. Entró rezando en voz baja, con la cruz al frente y la estola recién bendecida, como si eso bastara. No había dado 2 pasos cuando Perla levantó la vista. Su sonrisa era lenta, torcida, y no tenía calor humano. «El padre Mateo», murmuró, como si supiera quién era sin necesidad de presentación. «¿Vienes a conocer a tu sobrina?» Él se detuvo en seco, no por las palabras, sino por cómo se movía su cuerpo. El vientre se agitó bajo la tela del vestido, no como un bebé pateando, sino como si un reptil se moviera por dentro, algo con extremidades demasiado largas. Un bulto recorrió el costado, estirando la piel como si quisiera salir por donde no debía. La carne se deformó brevemente, y la estola que el padre Mateo llevaba colgando pareció ondear como empujada por una corriente invisible que venía directamente del vientre de Perla. Dio un paso atrás. «El demonio habita en su vientre», murmuró, retrocediendo. «Pero la iglesia tiene armas contra esas abominaciones». Preparó todo para un exorcismo al anochecer.
Trajo agua bendita desde la catedral, un crucifijo de plata que, según él, había pertenecido a San Benito, y un libro antiguo con salmos en latín. Les hizo rezar hasta que sus voces se quebraron. Quédense dentro. Para sacar lo que vive dentro de Perla, primero tengo que regresar a esa niña, de donde sea que haya salido, ordenó el sacerdote cuando el llanto comenzó esa noche. Esto termina hoy. Evaristo y Perla observaron desde la ventana. El padre Mateo salió al patio con paso firme, el crucifijo en alto. El llanto cesó. Por un momento, todo estuvo tranquilo. Entonces, vieron a la niña. Estaba sentada en la rama más baja, balanceando las piernas. El vestido blanco brillaba bajo la luz de la luna. El sacerdote avanzó, recitando en latín: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, revela tu verdadera forma. La risa comenzó baja, como un cascabel, pero pronto se convirtió en algo peor. El vestido blanco mostraba ahora sus quemaduras. La cara infantil se derritió como cera, revelando la quijada descarnada de Refugio. El padre Mateo gritó algo en latín y lanzó el agua bendita. La criatura saltó del árbol con movimientos de araña. El golpe fue tan rápido que Evaristo casi no lo vio. Una mano esquelética golpeó al sacerdote en la cabeza. Hubo un crujido húmedo. La cabeza del padre Mateo giró 180 grados. Su cuerpo se desplomó, pero antes de que tocara el suelo, la cosa esa había arrancado la cabeza de cuajo, como quien deshoja una margarita. Perla gritó. La criatura los miró entonces, sosteniendo la cabeza sangrante como un trofeo. Los labios del sacerdote aún se movían, murmurando salmos. Mamá dice que esta era débil, susurró Perla sin control, su voz mezclada con la de Refugio. El próximo traerá más dulce. La cosa corrió hacia el pozo, llevando la cabeza, y el cuerpo del sacerdote quedó tendido en su propia sangre. Al amanecer, encontraron el cadáver decapitado. El pueblo entero se congregó. Las miradas que lanzaban a Perla y Evaristo estaban cargadas de un mudo terror. El alcalde declaró que había sido un crimen que esos esposos no cometieron. Alguien ha asaltado al sacerdote y lo ha decapitado. Hemos movilizado nuestras fuerzas para dar con los criminales. Tengan fe en mi palabra que pagarán su castigo. Pero todos sabían la verdad. Esa tarde, mientras enterraban lo que quedaba del padre Mateo, Evaristo notó algo en el pozo. El agua, antes clara, ahora era roja como el vino, y flotando en la superficie, 3 rosas frescas formaban un triángulo perfecto. Perla, en cuclillas en el suelo de la cocina, masticaba algo crudo y sangrante. Cuando Evaristo se acercó, vio los restos de una paloma salvaje, plumas, pico y todo. «Tienes que comer bien», dijo ella, con una voz que no era suya, «para cuando nazca». Evaristo sintió el sabor a bilis en su garganta. Sabía lo que venía después. Las apariciones habían sido solo el principio. Ahora comenzaría la verdadera pesadilla. Y lo peor, una parte de él empezaba a preguntarse si no sería mejor rendirse. Sí, quizá, después de todo, Refugio tenía razón. Al principio fueron solo rumores. Unos niños dijeron haber visto a un hombre caminando descalzo por la calle empedrada frente a la iglesia. Dijeron que tenía los pies rotos, la sotana raída y colgándole como trapo sucio. Que hablaba con alguien invisible, que se detenía frente a las casas, sobre todo a las más pobres, y preguntaba con voz ronca si ahí vivía Perla.
Algunos adultos aseguraban que solo era un loco escapado de alguna finca o quizá un borracho mal vestido. Pero con los días, otros empezaron a verlo también. No era un hombre cualquiera. Lo reconocieron. Era el padre Mateo, el mismo que había sido hallado muerto en su iglesia, con la cabeza separada del cuerpo y signos de violencia inhumana en su rostro. El mismo que había sido enterrado a toda prisa una madrugada, con la bendición temblorosa del sacerdote que vino desde la capital para clausurar el templo. Muchos se callaron por miedo. Nadie quería ser el que dijera en voz alta que el cura caminaba de noche por el pueblo, que acechaba, que husmeaba, que preguntaba siempre lo mismo: ¿dónde está Perla? Y bueno, no pasó mucho antes de que la historia alcanzara al sepulturero. Don Lupe era un hombre mayor, de esos que ya no buscan sobresaltos. Vivía en una casita al borde del panteón y dormía poco. Una madrugada, cuando salió al patio a orinar, vio movimientos entre las tumbas. No pensó en nada fuera de lo común. Los perros callejeros a veces descargaban en los montículos recientes, pero lo que vio no era un perro, era una niña. Estaba de espaldas, arrodillada frente a una lápida sin cruz. Tenía el cabello largo, pero enmarañado, como si llevara meses sin lavarlo. Vestía un camisón sucio que se le pegaba al cuerpo por la humedad del pasto y estaba desenterrando algo. No con una pala, no, con las manos. Rasguñaba la tierra con una fuerza salvaje, arrancando raíces, moviendo piedras, jadeando como animal herido. Don Lupe no supo qué hacer. Dio un paso atrás y la niña se volteó. No era una niña, dijo después, o al menos, no completamente. Tenía el rostro de una mujer adulta, quemada. Él no gritó, no corrió, solo se quedó quieto, paralizado, mientras aquella cosa levantaba lo que parecía ser una cabeza, la cabeza de un hombre. Aún con tierra entre los dientes, aún con gusanos pegados a las pestañas, la cabeza abría los ojos. Y la niña, o lo que fuera, la sostuvo con ambas manos, se arrodilló junto al cadáver y empezó a pegarla de nuevo. No había costura, no usó nada visible, solo presionó, como si el cráneo encajara por presión, como si los músculos se fusionaran de nuevo por voluntad o por magia oscura. Don Lupe cayó de rodillas. No rezó. Dijo que en ese momento no le salieron palabras. Solo miró cómo el cuerpo del padre Mateo se incorporaba, primero lento, luego más firme, como si volviera a vivir desde dentro, desde lo más podrido de su carne. Y cuando estuvo de pie, con la cabeza colgando ligeramente hacia un lado, los dos, la niña y él, miraron hacia donde estaba el sepulturero. Lo siguiente que recuerda es que despertó en su cama, con barro en las uñas y sangre seca en los labios. No sabía cómo había llegado ahí, ni quién lo había llevado, ni por qué. Desde esa noche, al cerrar los ojos, escucha a alguien llamarlo por su nombre, con voz de piedra rota. Pero saben, comunidad, las apariciones aumentaron. En las noches, algunos vecinos juraban escuchar pasos pesados entre las calles sin pavimentar. No era solo el padre Mateo, también vieron a la niña, siempre detrás de él, a veces caminando de espaldas, a veces flotando unos centímetros sobre el suelo, con la cabeza ladeada, como si tuviera el cuello dislocado. En la entrada del pueblo, una mujer mayor encontró a su perro ahorcado con las propias tripas, con un mensaje en la tierra escrito con sangre: «Trae a Perla». Otro anciano dijo que escuchó golpes en su techo y al salir vio al sacerdote de pie sobre las tejas, con los brazos en cruz, mirando al horizonte.
Algunos dijeron que Perla y Evaristo ya no estaban, que habían huido. Otros aseguraban que seguían en las afueras, en la casucha que habían comprado con lo poco que les quedó, pero nadie quería acercarse para confirmarlo. Y por las noches se veían luces prendidas, a veces un lamento, a veces silencio completo, pero nadie se atrevía a tocar la puerta, no después de lo que le pasó al padre Mateo. Una tarde, casi al anochecer, una mujer llegó a la tienda del centro con la cara quemada. Tenía ampollas en las mejillas y los ojos rojos, como si hubiera llorado fuego. Nadie la reconoció. Balbuceó cosas sobre un pozo, sobre una niña quemada, sobre una sombra que la persiguió desde la ventana hasta su cama. Cuando cayó desmayada, al levantarle la blusa, vieron marcas de dedos en su estómago, dedos finos, largos, como de niña. La llevaron al dispensario, pero no despertó. Murió esa noche, y cuando fueron a buscar el cuerpo para enterrarlo, había desaparecido. Al día siguiente, un niño del pueblo, uno que solía jugar cerca de la iglesia abandonada, dibujó algo en la tierra. No sabía escribir, pero hizo una figura con palitos y círculos. Era la cabeza del padre Mateo, partida por la mitad, y una niña que la sostenía como si fuera una muñeca rota. Bajo la figura, escribió lo único que supo: ella no lo deja morir. Esa madrugada, el miedo se transformó en decisión. Hartos de noches de espantos, de cruces volteadas y animales degollados, los vecinos se reunieron en silencio, armados con antorchas, gasolina y la excusa de que era por el bien de todos. Esperaron con ansias que la figura del sacerdote no saliera a recorrer las calles como solía hacerlo. Esa noche, extrañamente, no apareció. Era la señal. La casa de Perla y Evaristo, ubicada en la parte más alejada del pueblo, parecía dormida. Esto fue aprovechado por los vecinos que rodearon la vivienda en fila cerrada y, sin intercambiar palabra, comenzaron a verter el líquido sobre las paredes, las ventanas, la puerta. Uno a uno, encendieron las llamas. El fuego creció con rapidez. Las paredes crujieron, los vidrios explotaron, pero nadie salió. Nadie gritó desde dentro. La multitud, en su espanto, pensó que tal vez ya estaban muertos, o dormidos, o atrapados. Aún así, no apagaron el incendio. Querían estar seguros. Fue entonces cuando lo escucharon. Un llanto, lejano, arrastrado, como el de una criatura a la que le arrancan el alma, provenía del monte, más allá del camino de piedra. Algunos retrocedieron, otros se persignaron, pero todos lo oyeron. Era el llanto de la niña. Lloraba con tal tristeza que se les hizo un nudo en la garganta. Cuando las llamas se calmaron, un puñado de hombres entró entre los escombros. Buscaban restos, cuerpos carbonizados, algo que confirmara que la maldición había terminado. Pero la choza estaba vacía. No había sangre, ni ropa, ni rastro de que alguien hubiera quedado allí dormido en días. Perla y Evaristo ya no estaban. Nunca lo estuvieron esa noche. Así que bueno, fue en ese preciso momento cuando el llanto cesó. Y lo que siguió fue peor. Una risa. Primero suave, luego más fuerte, infantil y burlona. Desde el monte apareció una silueta adulta, la de una bruja. Caminaba descalza, con el camisón sucio y la cara cubierta de ceniza. En sus manos quemadas, balanceándose como un trofeo, sostenía la cabeza del sacerdote. Los dos reían al mismo tiempo. La boca del padre Mateo, costurada a mano con lo que parecía cabello humano,
Se abría y cerraba entre carcajadas huecas. La bruja alzó la cabeza en alto y entonces habló con voz doble. Gracias por el fuego. Ahora sí, podemos empezar.